Bienvenidos, muchas gracias en este segmento, La otra cara de la luna. ¿Por qué este nombre? Bueno, la otra cara de la luna no es visible desde la Tierra. Esto se debe a un fenómeno llamado la rotación síncrona o acoplamiento de marea, donde la luna tarda el mismo tiempo en girar sobre su propio eje y en completar una órbita alrededor de la Tierra. Esto es aproximadamente 27,3 días. ¿Qué tenemos como resultado? Que siempre vemos la misma cara de la luna desde la Tierra. La cara oculta de la Luna solo ha sido observada directamente por misiones espaciales, como la sonda soviética Luna 3 en 1959, que tomó las primeras imágenes de esta región. Aunque no es visible desde la Tierra, la cara oculta no está siempre en oscuridad, ya que recibe luz solar igual que la cara visible dependiendo de la fase lunar. La Luna es un satélite fundamental para la Tierra, para el tema de la marea, para la vida en su conjunto. Así que ese es el tema de la filosofía de este espacio, ver siempre la otra cara de la luna, esa dualidad, que está oculto. Entonces, para eso he invitado el día de hoy a Alberto Acosta Espinosa, quien nos va a hablar de temas muy coyunturales, muy actuales, y vamos a descubrir ese otro lado de la luna. Temas actuales, precio del diésel, la subida de precio. Tenemos también temas de mucho interés para el país, sectores estratégicos como la minería, el petróleo. Tenemos mucho por desarrollar. Así que bienvenido, Alberto. Muchas gracias. Alberto, no hace falta que les recuerde, un personaje de mucha trayectoria, de mucho reconocimiento a nivel nacional e internacional, expresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, exministro de Estado, una persona muy dedicada a la investigación, al activismo y al derecho, digamos, a la defensa de los derechos de la naturaleza y de los seres humanos. Así que adelante, Alberto. Dejo este espacio para que tú puedas abordar estos temas. ¿Te parece si empezamos por el tema de subsidio de combustibles diésel? En primer lugar, muchas gracias, Andrés. Para mí es un gusto y un honor poder participar en este espacio que estás tú abriendo con un título sugerente, El lado oculto de la luna o el otro lado de la luna. De hecho, más allá de esa visión real de la naturaleza, en nuestro país y en el mundo entero hay lados opuestos y contradictorios que muchas veces no se conocen. A simple vista no se distingue esa realidad de las contradicciones y de las paradojas. O no se entienden o no han sido suficientemente transparentadas estas realidades. Y esto es algo que lo vemos diariamente cuando analizamos problemas que se viven en el país. En ese escenario habría que preguntarnos, y por eso saludo yo esta iniciativa, Andrés, cómo abordar cuestiones que merecen un eco casi unánime en la gran prensa comercial se entiende, como el hecho de que se ha eliminado el subsidio al diésel por parte del presidente Daniel Noboa. Más allá de que el presidente Daniel Noboa una vez más se olvida de sus ofrecimientos de campaña, porque en campaña, como muchos otros gobernantes, ofrecía que iba a mantener bajos e incluso dijo que iba a bajar los precios de los combustibles, vuelve a la misma práctica de otros gobiernos. Y las respuestas se dan dentro de lo que podríamos decir, Andrés, una cantaleta conocida. La eliminación del subsidio al diésel, o sea, el incremento del precio, un incremento del precio en más del 100%, como fue el incremento del precio de la gasolina cuando se comenzó a eliminar el subsidio, tiene un eco mediático similar. Siempre ha sido así. Yo recuerdo desde cuando en inicios de los años 80 se comenzó a revisar los precios de los combustibles. Siempre hay respuestas más o menos similares y yo creo que eso tiene que quedar claro. Ahora, como entonces se ha dicho, Andrés, que esta es una medida necesaria. Ahora, como entonces se dice que es una medida histórica. Y por ahí no falta alguno que dice que incluso es una reparación moral para la sociedad. ¿Qué es lo que se nos dice, Andrés? Y tú has escuchado perfectamente esto. Que este incremento del precio del diésel, como se dijo para la gasolina, va a disminuir el desperdicio. Hay incluso gente que dice que habrá un menor impacto en el medio ambiente porque habrá un menor consumo. Y claro, aparecen quienes dicen que se golpea a los contrabandistas, que se golpea a los mineros ilegales, que se golpea incluso a las mafias. Y se cierra esto
con el argumento de que se contará con recursos para la obra pública e inversiones sociales. Esta es una lectura que se repite siempre y se complementa con lo que se dice que ahora sí esos recursos se destinarán a los que más necesitan y no a los más ricos, y que los subsidios, porque aparecen, hay otro tipo de subsidios se ofrecen, serán entregados a muchos sectores de la población, que son los que realmente estarían demandando, sobre todo focalizando estos subsidios en el transporte público. Yo creo que de esa manera nosotros tenemos ya una primera lectura para ir transparentando. Se repite la cantaleta de siempre no hay gente, mejor dicho, y no faltan analistas, Andrés, que dicen que a la postre todos nos vamos a beneficiar, porque esta medida, entre otras cosas, va a permitir la recuperación de la economía, la generación de empleo e incluso lo tan ansiado que es la reducción del índice de riesgo país. Este creo yo que es un primer punto que tenemos que dejar claro para ir viendo qué sucede. En la práctica, ¿ha sucedido eso o no? Es algo que me pregunto. Excelente preámbulo, sí, muchas falacias. Aquí hablan que se bajará el riesgo país, que se bajará la pobreza, y justamente eso es lo que quiero abordar. Eh, por ejemplo, se aumentó 3 puntos de IVA hace más de un año y dijeron que esto era para mejorar la seguridad. Oh, sorpresa. Más puntos de IVA, más recaudación tributaria, y el indicador, el índice de homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes no ha bajado. Sigue entre los más altos en América Latina. Entonces, justamente también estas falacias cuando se escucha del riesgo país, creo que hay que tomar ciertas medidas para bajar el riesgo país. Recordemos que este gobierno tiene un 30% más alto el riesgo país que en promedio de los últimos 25 años, y el país finalmente no es que come con el riesgo país, y tenemos que priorizar, eso me quiero enfocar, el tema de la inversión social. No es posible, no sé cuál es tu perspectiva, Alberto, pero te quiero preguntar, ¿qué opinión te merece esto de ofrecer bonos, por ejemplo, para el sector constructor? Sabemos que hay grandes grupos económicos, grandes intereses para financiar el reembolso del IVA al sector de la construcción, mientras tenemos hospitales sin medicinas, gente muriendo sin diálisis. ¿Qué opinión te merece esto? Me parece muy oportuno lo que tú recuerdas de este rato, Andrés. Habría que traer a colación, poner sobre la mesa, en la otra cara de la luna, Así es. todos aquellos ofrecimientos que se hicieron cuando se incrementó el IVA en 3 puntos porcentuales, del 12 al 15%. Y la realidad nos dice, la cara que estamos viendo, que la violencia se incrementó. Cerramos el primer semestre con el mayor índice de violencia de toda la historia y nos colocamos a la cabeza de esta macabra lista de países con más asesinatos por cada 100.000 habitantes. Y al parecer ese récord se va a romper en el segundo semestre, una vez más. Y lo mismo preguntamos en el caso de los bonos que ofrecen. En primer lugar, habría que preguntarnos si van mismo a entregar los bonos, porque ofrecen y después no entregan. Eso sucede una y otra vez, Andrés. No es la primera vez que estamos viendo. Y en ese contexto, lo que sabemos muy bien es, y esto me parece fundamental, que los recursos que van a entrar, como sucedió con el incremento del IVA, sobre el cual acabamos de hablar, apenas sirven para reducir el elevado déficit fiscal. Este es el punto medular. ¿Cuánto dicen que se va a recuperar por la eliminación del subsidio al diésel con incremento del precio del combustible en más del 100%? Algo así como 1.100 millones de dólares son las De eso cifras hablan. que he leído, Así es. ¿ya? Pero el déficit fiscal es de 5.000 millones de Casi dólares, 6.000. Así es. casi 6.000 millones de dólares. Entonces, la pregunta que nos hacemos es si realmente van a destinar esos recursos para los bonos ofrecidos o en realidad van a cerrar la brecha fiscal. Para eso sirvieron los recursos que se obtuvieron con el incremento del IVA. Para eso sirvieron los recursos que se obtuvieron cuando se comenzó a eliminar los subsidios de los combustibles. Y habría que estar claros que el tema de la definición de subsidio tendríamos que algún día analizar y transparentar con profundidad. Y entonces aquí este tipo de cuestiones nos llevan a una cuestión, a un tema que es importantísimo. ¿De dónde surge ese elevado déficit fiscal?
Esa es una pregunta que me hago y la respuesta es clara. El pesado servicio de la deuda externa, de la deuda pública, está afectando permanentemente la realidad en nuestro país. Y entonces, presionados por las políticas que impone el Fondo Monetario Internacional, el gobierno de Novoa, como hicieron los otros gobiernos recurriendo a otras muletillas, aplican estas medidas de política económica para cerrar la brecha fiscal y atender las demandas del Fondo Monetario Internacional que demanda que en realidad representa los intereses de los grandes acreedores de la deuda. Ahora, Daniel Noboa, manejando la muletilla de la inseguridad ciudadana, continúa aplicando el plan impuesto por el FMI que empezó con Moreno en medio de la pandemia y que no lo pudo instrumentar el banquero Guillermo Lazo. Esto también tenía que quedar claro. Hay una continuidad, un continuo desde Moreno y la pandemia y la política económica que viene atada con un resultado de austeridad, austericidio, porque los recursos que se recaudan, las deudas que se contratan afuera, no sirven para mejorar las condiciones de vida de la población, sino recursos que se contratan eliminando subsidios o incrementando impuestos o contratando deuda, en su mayoría sirven para seguir atendiendo los pagos de esa deuda externa, que es una deuda eterna, una deuda perversa. Esta es una primera aproximación que deberíamos tener claro, Andrés. Sí, excelente. Y justamente revisando los niveles de precios internacionales también de los combustibles, el diésel, bueno, ahora se sube de $1.80 a $2.80 el galón. Estamos a niveles todavía más bajos que los internacionales, pero asimismo el nivel de ingreso per cápita es más bajo en Ecuador, es la mitad también de los niveles internacionales. Ese es un tema que hay que plantearlo así, hay que Así es. complementar la información. Me La otra parece cara. muy oportuno lo que tú acabas de decir. Sí, sí, sí. Y justamente leyendo los decretos del 124, 125 y 126 que ha emitido Daniel Noboa en los últimos días, pues aquí me topo con esta sorpresa del decreto 124, pues haciendo referencia a estos mecanismos de compensación y mezclando, ¿no? Temas aparentemente sociales con temas que obviamente van direccionados a grupos que son pudientes y que no necesitan este tipo de incentivos, de subsidios. Es paradójico, ¿no? ¿Qué opinión te merece esto de eh, destinar recursos que se ahorrarían, entre comillas, del tema del subsidio de los combustibles al sector de la construcción, cuando sabemos los grandes conflictos de intereses que existen con el mismo gobierno actual? ¿Cómo lo ves? Bueno, todo es el resultado de la ausencia de una política de precios de la energía que no es integral, no es completa. Son parches que se toman aplaudidos por determinados analistas y grupos de poder económico en función de cumplir, como ya dije, con las demandas del Fondo Monetario Internacional. Y entonces, en la práctica, lo que falta en el país desde hace muchos años atrás, Andrés, es una política de precios de la energía integral, que tenga simultáneamente criterios sociales, porque no se les puede golpear a los más pobres a cuenta de cerrar la brecha fiscal para pagar la deuda externa o para sostener una situación de inequidad tributaria, como es el hecho de que las exoneraciones tributarias, los incentivos tributarios y los beneficios tributarios superan a todos los ingresos petroleros que tiene el Estado. O sea, tributos que no se cobran, que benefician a los más ricos, superan a los ingresos petroleros. Entonces, una política de precios de la energía integral